El valor del dinero expresado en términos de equivalencia, vale decir todas las cantidades referidas a una fecha, para lo cual necesitamos el precio del dinero, la tasa de interés, es la base para tomar una serie de decisiones en las empresas. Una decisión importante en la empresa es cómo financiar sus actividades, vale decir qué mezcla entre deuda, capital propio va a utilizar la empresa, y de ahí surge el famoso costo de capital, que es el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento. Otro aplicativo que ahora comenzamos a ver es lo siguiente: ya tengo el dinero, ya tengo el financiamiento, vale decir con esa plata tengo que hacer algo, porque el dinero que no trabaja pierde valor. Por lo tanto, con el financiamiento, que es la suma de capital propio más deuda, tenemos que invertir. Entonces, la segunda interrogante es la empresa en qué debe invertir. Entonces, aplicando lo elemental de la equivalencia, vamos a ver que la inversión, las alternativas de inversión que una empresa se tiene a la vista, se analiza con un flujo de caja y en función a la tasa de interés mínima que el dueño considera aceptable para sus requerimientos de inversión. Entonces, para poder enfocar el tema, es que las empresas, ante cualquier inversión, por mínima que ésta sea, van a necesitar hacer una evaluación, un análisis minucioso para saber si lo que van a invertir ahora, en el presente, que es comprar un activo, podría ser una máquina, un equipo, con esa máquina, con ese equipo que vamos a comprar hoy, presente, ¿qué ganancia puedo tener en el futuro? Más aún, ¿qué expectativa de ganancia tengo en el futuro? Entonces, vemos claramente que esta evaluación de cualquier alternativa de inversión que una empresa emprenda es contrastar o comparar cuánto dinero voy a poner en un negocio ahora versus cuánto dinero este negocio me puede dar en el futuro. Por lo tanto, si estoy hablando de dos etapas de tiempo, hoy y el futuro, la evaluación, además de correr el flujo de caja, que es el resultado del dinero en términos monetarios, nosotros podemos hallar diferentes equivalencias. En esa línea, para este capítulo, vamos a reflexionar que la inversión es importante para toda empresa. Empresa que no invierte tiene menos posibilidad de competir satisfactoriamente. La suma de las inversiones que llevan a cabo las empresas, sean empresas privadas o públicas, representa la inversión que hace el país. Y a nivel país, la inversión es de mucha importancia, porque si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, tampoco hay desarrollo. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué inversión? Que es muy sencillo. Comprar un activo, un local, un inmueble, ¿no? Una máquina, un equipo, es importante no solamente para la empresa, sino para el país en su conjunto. La segunda interrogante que vamos a responder es que para hacer un negocio, para que una empresa opere satisfactoriamente, no basta tener máquinas, sino que hace falta un efectivo, hace falta un dinero. ¿Para qué? Para que esa máquina funcione. Entonces, vamos a ver que la inversión tiene componentes que es el activo fijo, la maquinaria, y dinero en efectivo que se llama capital de trabajo, que hace posible que la maquinaria funcione. Y como punto 3, vamos a ver que para evaluar una inversión, lo claro es el presupuesto que tengo hoy, de cuánto me cuesta la máquina, de cuánto me cuesta la obra. Puedo dimensionar cuánto voy a invertir, pero es poco complicado. Por ejemplo, en el escenario actual, no sabemos cómo va a ir evolucionando la pandemia, cuántos meses más o cuántos años más, Dios no quiera. Entonces, en esa evolución, ¿qué futuro, qué ganancia futura puedo esperar? Por lo tanto, tenemos que trabajar con supuestos, con algunas premisas representativas. Y como punto 4, vamos a ver que la herramienta que hemos estado utilizando hasta la fecha es el flujo de caja, es la herramienta básica. Siempre las alternativas se requieren de un flujo de caja, pero nos encontramos que la depreciación de la maquinaria, activo fijo, no forma parte directamente del flujo de caja. Entonces, ahí surge la interrogante: ¿y cómo incorporamos en nuestro flujo de caja la depreciación del activo fijo o la amortización de la inversión intangible? Entonces, es un tratamiento contable que vamos a revisar. Finalmente, lo que ya hemos estado viendo anteriormente, indicadores como tasa interna de retorno, valor presente neto, van a ser igualmente aplicables cuando analicemos alternativas, y van a surgir nuevos criterios de evaluación de las inversiones. La inversión es un componente macroeconómico que forma parte del Producto Bruto Interno. Visto de otra manera, si nosotros queremos como país que haya crecimiento, el PBI, Producto Bruto Interno, cada año vaya aumentando, lo que se requiere es que haya inversión. ¿Y inversión de quién? Inversión de empresas privadas y inversión del Estado, porque no toda la inversión lo puede hacer el privado, tampoco lo puede hacer todo el Estado. Ambos tienen diferentes intereses, pero la sociedad
sociedad, que somos todos nosotros, queremos un compromiso compartido, mejor si es conjunto, entre el sector privado y el sector estatal, porque si no hay inversión, la economía se estanca. Entonces, porque el PBI es la suma de lo que consume el país, más las inversiones que hacemos y más la balanza comercial. Cuánto exportamos y cuánto importamos forma parte del PBI. Entonces, para nosotros, nuestro lenguaje es sencillo. Cuando emprendamos un negocio, o estemos analizando un negocio, sabemos que cada compra de máquina, cada compra de equipo para vender más, para producir más, para ser más eficiente, ese granito hace que contribuyamos a que el país vaya creciendo, y si es sostenido el crecimiento, definitivamente podemos estar afrontando muchas limitaciones que tenemos como país. La inversión en una empresa y también en el país no se improvisa. Forma parte de un plan estratégico. Nuestra facultad ha ido creciendo paulatinamente. Nuestra universidad se ha ido modernizando. Tenemos el privilegio de estar en la lista de una de las mejores universidades a nivel mundial. Estamos en la lista. En el Perú solamente hay dos universidades que tienen esa mención de estar en la lista a vista de todo el mundo, porque tenemos un plan estratégico que empezó con ciertas limitaciones, pero que poco a poco todo lo que formamos parte de la comunidad universitaria lo hemos dado el impulso, y en ese plan estratégico de la universidad, de la empresa, del país, se define cuál es la razón de ser de la entidad, cómo queremos que nos vean de aquí 3, 4, 5 años, y se trazan algunos objetivos a ese horizonte. Como el plan estratégico es un sueño en términos conceptuales de qué cosa queremos para nuestra empresa de aquí a 5 años, usualmente tenemos que hacerlo más real, más concreto, y anualmente todas las entidades del Estado, las empresas las más importantes también, quisiéramos que todas las empresas lo hagan, tienen un plan operativo. Es decir, si una empresa tiene la visión de ser exportadora de aquí a 5 años, no puede estar repitiendo o soñando que quiero ser exportadora, sino que año a año tiene que caminar en esa visión, y ese caminar implica sincerar qué es lo que yo puedo hacer en el año. Entonces ahí surgen los planes operativos en términos: qué hace el área comercial, qué hace el área de producción, qué hace el área de mantenimiento, el área de gestión humana, qué hace TIC, tecnología de información y comunicaciones, de suerte que en forma relacionada, como un sistema unitario, podamos cumplir nuestros objetivos y metas que nos establecemos para el año, y así sumando paso a paso, dentro de 3, 4, 5 años, alcancemos el sueño que nos espera. Pero ese plan operativo, para que funcione, para la redundancia, necesita dinero, necesita recursos, y ese es el presupuesto. Y el presupuesto que manejan las empresas, que maneja la universidad, que maneja el Estado, tiene dos grandes componentes. Es presupuesto para operar, para dar mis clases, para mantener las aulas, ¿no? Conservar en buena situación mis instalaciones. Es para poder comprar, producir y vender, o es para hacer un pabellón más, para hacer un laboratorio, o es para hacer una línea de producción, o es para poner otra zona de reparto. O sea, ya estoy hablando de inversión. Entonces, las organizaciones, sean privadas o públicas, siempre su presupuesto tienen que diferenciarlo en esos dos términos. Es presupuesto de operaciones, vale decir recursos para comprar, producir y vender, que es lo que hacen usualmente, o son recursos para comprar máquina más moderna, máquina más eficiente, para poder crecer, tener más ventas, captar más clientes y ser una empresa que cada vez se va diferenciando. Entonces, las inversiones, permítame reiterar, no hay que improvisar, hay que trabajarlo, hay que reflexionar y hay que invertir en algo que ayude, con presupuesto adecuado, cumplir con el plan operativo de cada año, y así lograr que a un quinquenio, por los próximos 3 años, podamos decir efectivamente lo que visualizamos, lo que queríamos ser, está haciendo realidad. Entonces, la inversión es una función muy importante en las empresas y en el país. El concepto de inversión, si me permiten, es una cosa muy sencilla. La inversión es una especie de sacrificio. Por ejemplo, nosotros cuando entramos a la universidad, 5 años, si no es más, pero cada vez es loable que la carrera lo hacemos en 5 años. En 5 años hemos invertido nuestro tiempo, nuestros familiares nos han ayudado con el costeo, ¿no? De alguna forma, el país nos ha formado en esos 5 años. Digamos, es el esfuerzo que hemos hecho, porque en el futuro nosotros, nuestra familia y el país necesitan resultados nuestros. Vale decir que seamos buenos ciudadanos, vale decir que hagamos nuestro trabajo como debe ser, cuidando la naturaleza, respetando los grupos de interés, ¿no? Generando ganancias para que las empresas y el país vayan evolucionando satisfactoriamente. Entonces, la educación es un tema de inversión muy importante, porque genera valor para una empresa, para
una organización. Un trabajador de buena salud, con buen pensamiento y académicamente sólido, va a contribuir satisfactoriamente a que la empresa desarrolle sus actividades y realice inversiones que sean útiles para la empresa y para el país. La inversión hay que manejarlo conjuntamente con el financiamiento. Uno podría tener muchas inquietudes, pero no tiene plata. Entonces, al final, la inversión y el financiamiento vienen a ser prácticamente como las dos caras de una misma moneda. ¿Quieres invertir? La pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Tengo la plata? ¿En qué debo invertir? Entonces, estas decisiones van en ambos sentidos, porque el criterio de la ingeniería económica es optimizar los recursos. Después, lo que tenemos es que para analizar una inversión, tres puntos siempre deben estar en nuestra mente. Primero, que por lógica razón, un empresario invierte porque quiere ganar. Nadie en su sano oficio va a comprar una máquina pensando que va a perder. Segundo tema es que hay que tener alguna metodología, nada preciso, porque el segundo tiene que ver con el futuro. El futuro es incierto, pero tenemos que tomar alguna metodología que nos permita entender y manejar el futuro. En el futuro, las ventas pueden ser menores que lo que estoy pensando, el costo puede ser mayor a lo que estoy estimando. En el futuro, cualquier cosa puede ocurrir. Y el futuro no es hablar de 3, 4, 5 años, es hablar de mañana. O sea, en ese sentido, los negocios, las empresas y el país deben estar preparados, que invertir implica ganar, pero también hay que estar preparado para perder. El riesgo es un acompañante natural de una inversión que hace una empresa o el país. Y el tercer elemento, y siempre hay que pensar en un tiempo para ver los resultados. Un empresario no puede, folclóricamente, tirar la toalla, si en el primer año pierde, y en el segundo año también pierde. Tiene que investigar que hay negocios que les demanda 2, 3, 4 años en posicionarse, ganar clientela, tener gente comprometida, y luego recién pueden venir las ganancias en el tiempo. Por eso cuando uno invierte en una empresa, un negocio, uno tiene que pensar, ¿cuál es mi horizonte? ¿Son meses? ¿Son un par de años? ¿O son 10 años? Naturalmente, esa reflexión es muy importante porque, según ello, las decisiones van en uno u otro sentido. Por ejemplo, si una persona tiene 30 años y tiene la oportunidad de tener 100.000 soles, definitivamente no va a poner esa plata en el banco, porque en el banco le pagarán, en el mejor de los casos, 3% o 5%. Entonces, tiene otras opciones para ganar un poco más. ¿Por qué? Porque si lo ve personalmente, tiene muchos años para afrontar subidas y bajadas. O sea, nada va a ser constante, todo va a ir cambiando. En cambio, si una persona tuviera 60 años, 70 años y tuviera 100.000 soles, lo va a pensar muchísimo en hacer un negocio, porque de repente le va bien 2, 3, 4 años y de ahí le da una caída para recuperarse, sus expectativas de vida posiblemente no le alcanzan. Entonces, los productos que ofrecen las entidades financieras, los organismos que se dedican a apoyar inversiones, tienen que ver el perfil de riesgo y la edad que tiene el inversionista. Vamos a ver un pequeño ejercicio que tenemos. Por ejemplo, vamos a comprar una máquina que está valorizada en 120.000 soles y necesita capital de trabajo por 10.000. Con esta máquina se pueden obtener ganancias netas, vale decir, ganancia neta significa ingreso menos costos, en efectivo, ¿no? Que son 35.000 primer año, 85.000 los siguientes 2 años, son total 3 años. Esta máquina en 3 años está depreciada totalmente y la empresa no paga impuesto a la ganancia, no hay impuesto a la renta. Y nos preguntan si conviene o no comprar esta máquina si el rendimiento mínimo es 10%. Por favor, en el campus hay un archivo en Excel, si lo pueden jalar y analicen esta propuesta de solución para discutirlo. Pongámonos unos 5 minutos en revisarlo. A ver, vamos a revisar. Para evaluar una inversión, hacen falta 2 herramientas básicas. La primera es un flujo de caja, llamado también de efectivo, proyectado. Y segundo, es una tasa de rendimiento mínimo que espera el dueño o propietario del negocio. Este flujo de caja
efectivo proyectado del negocio. Entonces, esto es lo que hace falta. En breves palabras, si yo quiero comprar un auto para hacer taxi, me pregunto, el taxi me cuesta 20.000 soles. Entonces, debo proyectar un flujo de caja de cuánto puedo recibir de ingresos y cuáles son los gastos que debo incurrir, considerando que el vehículo puede durarme 3 años, tengo que hacer esa proyección. Y luego, segundo, estoy poniendo 20.000 soles de mi plata, que estoy dejando de ganar, una tasa, de repente 5%, 8%, y digo, negocio de taxi, para que yo esté tranquilo, ¿cuánto debe rendir? Pues el doble, vale decir 10%, 12%. Entonces, para evaluar una inversión, por más sencilla que ésta sea, necesitamos de dos herramientas. Entonces, en el ejercicio, ¿qué nos dan? Vamos a comprar una máquina por 120.000. Este es digamos, es el coche que les comentaba. Pero si yo quiero hacer taxi, no basta tener mi auto. Debo tener plata para echar combustible, para hacerle mantenimiento. Eso se llama capital de trabajo. El activo fijo es la infraestructura, es el equipo, es la herramienta. En cambio, capital de trabajo es dinero que hace posible que esta máquina funcione. La inversión total, 120.000. Para empezar, no hay impuesto, lo cual es interesante para el análisis. Y aquí está mi flujo de caja. En este flujo de caja significa que hemos hecho una proyección de ingresos por ventas y luego a este ingreso le hemos restado una proyección de pagos y esta diferencia nos da lo que se denomina ganancia neta. Ese significa ganancia neta, que a las ventas que esperamos tener le hemos restado todos los pagos y esa es la ganancia neta. Aquí agregamos en efectivo, como este es flujo de caja, entonces en el flujo de caja no entra la depreciación, por lo tanto significa que esta ganancia se refiere a esta diferencia justamente en el flujo de caja. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cuando una empresa paga impuesto a la renta, que acá no lo tenemos, antes del flujo de caja hay que hacer un estado de resultados. Y en el estado de resultados hay una ganancia neta, pero eso no es en efectivo. Esa es ganancia neta contable. En el flujo de caja es la que vemos la ganancia neta en efectivo. Y este costo de oportunidad es lo que hemos llamado, en la presentación inicial, es lo que hemos llamado rendimiento mínimo que requiere el propietario. Es decir, el propietario del negocio mínimo quiere ganar una tasa. Esto es plata, esta es tasa de interés. ¿Y por qué para evaluar una inversión necesitamos usar
flujo de caja, punto 1. ¿Y por qué queremos conocer como punto 2? Porque es un tema financiero. Entonces, en el tema financiero, me interesa saber cuánta plata me va a dar el negocio y la unidad de medida de la plata, del dinero, es la tasa de interés. Y la tasa de interés es el costo de oportunidad. Sino que como hablamos del dueño, como hablamos del propietario, la tasa de interés que estamos hablando no es del banco, sino el dueño. Para hacerlo muy sencillo, si yo tuviera 10.000 soles en el banco, de pronto me doy cuenta que el banco me está explotando, me está pagando 3%, de pronto se me ocurre poner una pequeña tienda de víveres, voy al banco, saco mis 10.000 soles y ya estoy dejando de ganar 3%. Entonces mi racionalidad que me dice, la tiendita que voy a poner, mínimo tendría que ganar, con esa tienda mínimo tendría que ganar 3% al año. Pero ¿dónde está la diferencia? Que yo, mis 10.000 soles en el banco, yo prácticamente no hago nada. Si fracasa, el Estado me protege, si fracasa el banco. Pero en mi tiendita, si no vendo, si no trabajo, si me asaltan o el negocio no va, pierdo. Entonces, si yo quiero tener la seguridad, entre comillas, que estoy en el negocio correcto, le digo, ok, si en el banco estoy ganando 3, este negocio imaginario debe rendirme doble, triple, y cada dueño va formando sus expectativas. Y aquí es importante tener mucho cuidado como empresario, como consultor, ¿no? Incluso como académico, porque el dinero llama más dinero. Cuando ustedes emprendan un negocio, de repente al primer año estarán contentos con ganar 5%, 6%, pero en el segundo año van a decir, pero si gané el doble del banco, yo creo que puedo ganar más. Y así cada año, ¿no? Cuando ves que el negocio es muy próspero, te reclaman, te quieren imitar, entonces comienzas a expandirte, y si no lo haces con mucho cuidado, puedes tener después algunas limitaciones. Entonces el dinero es muy, muy tentador. Por eso que cuando uno hace de consultor o de asesor, es conveniente tener una actitud muy conservadora, porque no es nuestra plata. Si algo le va mal al empresario que le hemos asesorado, orientado, sin querer nos va a echar la culpa a nosotros y nuestra imagen, nuestro prestigio, se puede ir deteriorando. Ok, pues ¿cómo analizamos? Como no hay impuesto a la renta, no hace falta estado de resultados. Eso es lo interesante. Si las empresas no pagan impuesto a la renta, no construimos el estado de resultados. Si ustedes me permiten, el estado de resultados, permite calcular el impuesto a las ganancias. Entonces, si la empresa no está afecto al impuesto a la renta, simplemente no tiene sentido hallar este estado. Más adelante vamos a ver qué hacemos cuando la empresa paga impuesto a la renta. Entonces, nuestro flujo de efectivo, noten ustedes qué nos muestra. Tenemos ingresos, las ganancias, la máquina que les comentaba, el vehículo, puede tener un valor al final. En este caso,
el capital de trabajo es dinero que está circulando, al final lo recuperamos, y esta es la inversión que teníamos como activo fijo y capital de trabajo, y acá está el flujo. Aquí es importante hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. En toda inversión van a haber 3 etapas claramente diferenciadas. Van a haber 3 etapas. Una primera etapa es de inversión, de sacrificio, de hacer algo, en este caso comprar, por ejemplo, comprar la máquina. Una segunda etapa es de operación. O sea, con esa máquina voy a trabajar, con esos equipos voy a producir. Y luego tengo que retirarme. Y ahí surge el famoso valor residual. Para verlo con más cuidado este tema, de repente podemos imaginar lo siguiente. Imaginemos que queremos emprender un pequeño restaurante. Entonces compramos mobiliario, ¿no? Trabajamos, el local es alquilado, trabajamos durante 3 años, termina el contrato y luego nos salimos con todo lo que queda. Si hubiera equipos que tengan valor o el dinero que hemos utilizado para nuestras operaciones diarias, entonces siempre vamos a ver que hay un inicio, presente, inversión, luego hay que trabajar un número de periodos, 3, 4, 5 años, 10 años, 15 años, depende, y terminado ese periodo en que compramos, producimos y vendemos, tenemos que retirarnos del negocio. En ese momento hay un valor residual, lo que podamos rescatar, ¿no? Entonces hacemos el trabajo y aquí está. Flujo de caja, flujo neto. ¿Esto qué significa? Que por invertir 130,000 en este negocio, nos va a reportar una ganancia de 35, 85, 55 y 10,000. Entonces uno se pregunta, ¿este negocio será conveniente? Hay 2 maneras de verlo. Una manera, les digo, ¿qué pasa si hay la TIR? Vamos a ir primero y luego vemos cómo interpretarlo. ¿Qué pasa si calculo la TIR? Si calculo la TIR, aplico la función TIR de todo este flujo y sale un valor. Como la TIR es una tasa de interés, le pongo un porcentaje. 17,72. Pero como este flujo es anual, entonces tengo la TIR anual. Entonces ya calculé y me pregunto, la TIR es 17,17, 17,72. La TIR significa rendimiento. O sea, ¿a qué tasa estas ganancias logran igualar a esta inversión? ¿Cómo así? Trayendo al presente estos valores. Entonces, si estos valores que están en el futuro lo traemos ahora, a su equivalente ahora, tengo una rentabilidad de 17,72. Pero el dueño mínimo, ¿cuánto quiere ganar? Quiere ganar 10%. Entonces, a la pregunta si me conviene, la respuesta es sí me conviene. ¿Y por qué me conviene? Porque yo mínimo quiero ganar, el dueño mínimo quiere ganar 10%, y este negocio
donde va a invertir 130.000, con estas ganancias le está ofreciendo un rendimiento de 17,72. Por eso le conviene. Pero ¿de qué otra manera podemos hacer el análisis? Esta es una tasa de interés. Claramente 17 es mayor que 10. Entonces, permítame copiar este flujo. Vamos a copiar acá. Solamente para analizar esta escala. Lo ponemos acá. Y luego replicamos este flujo. Entonces, estamos reconstruyendo el flujo anterior. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hallamos el valor presente de la inversión? Punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa si hallamos el valor presente de las ganancias proyectadas? ¿Cuál es la inversión? Esta es la inversión. No cambia porque está en la misma fecha. En cambio, estas son ganancias futuras. Vamos a hallar su valor presente. BNA, ¿no? Dice tasa, lo que el dueño quiere ganar, esta tasa, 10%. Me dice, ¿de qué valores? Valor 1, valor 2, 3, 4. Ya está. Entonces, el valor presente de la inversión comparo con el valor presente de las ganancias proyectadas. ¿Y por qué lo puedo comparar? Porque estos 130.000 está a su valor equivalente del año 0. Claro, está en el año 0. Y aquí, al hacer la operación, ¿cuál operación? De estos valores, traerlo al presente, BP es valor presente, a la tasa del 10%, lo hemos convertido también a su equivalente al año 0. Por lo tanto, estos dos montos se pueden comparar. Entonces, ¿qué pasa si sumamos algebraicamente? Nos sale este valor que está acá. Este valor. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué significa? Significa que si mirara este como pivot, como punto de referencia, en este negocio voy a invertir 130.000, voy a ganar estas sumas que si lo actualizo a la tasa mínima que yo quiero ganar, hoy, todos estos valores hoy valen como 150.000, por lo tanto, mi ganancia neta va a ser 20.212. O sea, por ambos motivos, esta inversión conviene. Entonces, lo importante de las finanzas para poder evaluar una inversión es que vamos a utilizar estas dos herramientas y no hay que perder de vista lo importante que es calcularlos adecuadamente. Primero, el flujo de caja. Segundo,
la tasa de rendimiento mínimo que requiere el inversionista. Ok, vamos a continuar con la presentación. Sin embargo, el proceso de análisis es un poquito más profundo y vale la pena tener presente hasta dónde podemos ir. La inversión está acá. La compra de máquina, la compra del equipo está acá. Cuando uno invierte es cuando está comprando un activo. Y las ganancias lo vamos a obtener cuando ese activo está operando, está funcionando. Pero para que estos dos eslabones caminen como esperamos, o sea, comprar el activo que hace falta a un precio razonable para obtener ganancias esperadas durante la etapa de operación, antes de esto hay que hacer algo muy elemental. ¿Cuál? Estudios de preinversión. Uno tiene que estudiar el negocio en donde vamos a emprender nuestra actividad. ¿Esto qué significa? Sentido común. Uno tendría que estudiar a los posibles clientes, qué les motiva a consumir, si tienen capacidad de compra, cómo está la competencia, qué marketing voy a utilizar. O sea, un trabajo completo del estudio de mercado. Pero a su vez debo estudiar qué tecnología necesito, cuánto personal van a trabajar, cómo los voy a remunerar, cómo voy a lograr su compromiso, cómo voy a manejar el tema de la ética en los negocios. Debo estudiar la parte administrativa, cuánta gente, con qué organigrama, el tema contable, ¿no? El tema de pago de impuestos. Es decir, uno tiene que hacer todo un trabajo completo de lo que comprende el negocio. Si no hacemos ese estudio, el flujo de caja no va a ser representativo. Y una de las principales limitaciones de hacer un negocio que no corresponde es que no se hace a profundidad un estudio. Muchos dirán, pero voy a invertir 30.000 soles, ¿para qué tanto estudio? Pues para eso yo simplemente les digo que hay personas que pueden invertir 300.000 soles ojo cerrado y le va bien. Y hay personas que pueden invertir 30.000 soles con mejores estudios, devorándose 3, 4 meses y le va mal. Es que no solamente es la información, sino quién es el promotor, quién es el profesional o la persona que va a conducir un negocio. Tiene sus particularidades, pero como mensaje, como elemento fundamental, es que cuando ustedes quieran hacer un negocio o estén evaluando una inversión en la empresa o en su empresa, necesitan un flujo de caja que refleje el negocio. Por lo tanto, hay que estudiar la parte de mercado, la parte de tecnología, la parte de organización, la parte de tecnología de información y comunicaciones, el mercado de proveedores, ¿no? Y luego recién decidir que hay que hacer la inversión y con esa inversión de aseguro que los resultados van a ser satisfactorios porque es consecuencia de la anterior, ¿no? Nosotros hemos enfocado como inversión comprar un activo, una máquina, un local. La pregunta es, ¿para qué lo compro? Puede ser que estoy reponiendo una máquina que ya, como que tuve una computadora, que trabajo, digamos, 8 o 10 horas diarias, y al cabo de 2, 3 años tengo que reemplazarlo, porque si no corro el riesgo de que se vaya malogrando, se me pierda la información. Igual, cualquier activo que uno compre, después de un cierto tiempo hay que reponerlo, hay que cambiarlo. O de repente, yo tengo un local que ya no es suficiente para atender a todos mis clientes, entonces debo comprar en activo máquinas
invertir en más locales para ampliar mi capacidad instalada, vale decir, mi tamaño de negocio. Ya no voy a atender a 50 personas, pues no voy a atender a 150, a 100, 200 personas. Entonces, mi negocio, gracias a que estoy comprando activos fijos, está creciendo de cada vez más grande. Pero de repente, mi preocupación no es crecer, sino que estoy en un mercado, por ejemplo, de artefactos que requieren mucha tecnología, en que cada cierto tiempo, por no decir cada 6 meses, aparecen nuevas versiones, y yo tengo mi plantita, tengo mi oficina de hace 3 años, ya está obsoleto. Mis clientes, que les gusta comparar, de repente van a decir, bueno, esto ya pasó de moda, se van a ir a la competencia. ¿Y cómo me mantengo latente? ¿Cómo me mantengo vigente para el mercado? Modernizando. Las empresas no deben perder de vista que todo cambia, que el cliente es exigente, que la competencia está buscando puntos flacos. Por lo tanto, uno invierte para empezar el negocio, uno invierte para crecer, uno invierte para ser más eficiente. Y para ser más eficiente es la modernización. Y luego, poco a poco, tenemos que pensar que si mi negocio principal fracasa, todo se puede derrumbar. Entonces ya voy pensando en un segundo negocio, en un tercer negocio, y viene la diversificación. Son alternativas que tenemos que evaluar, considerar para el grupo de propietarios o para nosotros mismos, para ver cuál es el mejor camino. En cualquier decisión que hagamos, que analicemos, siempre cuál es el flujo de caja que puede reportar, cuánto debo invertir versus cuáles son las ganancias esperadas, y segundo, con cuánto de rendimiento mínimo, tasa de corte, o costo de oportunidad, también se le llama, es que voy a estar satisfecho para emprender estas inversiones. Sin embargo, no siempre hay personas que no les gusta hacer empresa. Tienen plata y prefieren, ¿no?, tener un mayor rendimiento diferente al banco comprando bonos. Por ejemplo, Telefónica o Sauder o alguna empresa del medio emite bonos, que son papelitos, ¿no? Dice, necesito dinero. Como son empresas de prestigio, uno compra esos bonos y mensualmente o trimestralmente le pagan sus intereses y después de un cierto tiempo te pagan tu capital. Total, ¿cuánto rinden? Si el banco te paga 3%, 4%, los bonos pueden rendir, yo que sé, pues 5%, 8%. Puede ser, pueden ser empresas, pueden ser el Estado. Por ejemplo, el Estado peruano emite bonos soberanos que pueden rendir hasta 8%. Nosotros podemos comprar y así tenemos nuestro capital trabajando con rendimientos mucho más interesantes. Podemos ser accionistas de otras empresas. Vale decir, nosotros ponemos la plata, ¿no? Dependiendo de cuánta plata ponemos, podemos tener presencia en el directorio, podemos nombrar la gerencia, ellos trabajan, ¿no?, y las ganancias y las utilidades vienen para los dueños, que son los accionistas. Diferentes formas, pero en cualquiera de ellas siempre va a estar presente dos herramientas. ¿Cuál es la generación de caja y cuál es el rendimiento mínimo que uno espera para estar tranquilo como expectante? Volviendo al tema original, cuando hay inversión, la economía se mueve. Imaginen una empresa minera invirtiendo. Imaginen una compañía haciendo el metro de Lima. Imaginen una empresa modernizando el aeropuerto Jorge Chávez. Imaginen un restaurante poniendo un segundo piso. Ahora ustedes me dirán, pero ingeniero, el momento no es ahora. Comparto que no es ahora, pero hay gente que no espera. Hay gente que apuesta que esto va a pasar
tarde que temprano, y se va preparando. Es un paréntesis que la humanidad está. Hay negocios que han estado parados 2 meses totalmente, otros parados parcialmente. Ya hoy en día la economía se va recuperando paulatinamente. A nivel mundial hay bastante esfuerzo del Banco Central de cada país en dar recursos para poder salir adelante. Es cierto que cuesta entender que la normalidad ya está a puertas, pero tarde o temprano va a llegar. Lo que tenemos que tener es esa visión de negocio. La inversión, cuando uno invierte, hace que se mueva todo el aparato económico del país. Y solamente invirtiendo va a haber trabajo, va a haber desarrollo de la tecnología. Entonces imaginen ustedes qué hubiera pasado del Perú si la tecnología de informática y comunicaciones no estuviese tan avanzado. Nosotros tenemos la suerte de poder estudiar en casa, de trabajar en casa, y gracias a los avances que últimamente en el Perú se han dado, ¿no? Entonces hemos avanzado bastante. La inversión promueve la competencia. Claro, si mi vecino moderniza su planta, ¿y por qué me voy a quedar? Si mi vecino se compra otro camión, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Obviamente no es que quiera imitarlo, sino que hay oportunidades. De repente me compro dos y por economía de escala lo voy sacando ventaja. O sea, hace que la inversión, siempre cuidando la naturaleza, respetando el grupo de interés, sea digamos, el, el motor que mueve a la economía. Si no hubiera inversión, no habría producción, y si no habría producción, el Estado no recibiría impuestos. Por lo tanto, el, la inversión es el punto de partida para un círculo que lo denominan los especialistas virtuoso para el país. Gracias a la inversión, las empresas producen. Gracias a la inversión, la tecnología hace que la producción sea más eficiente. Gracias a esta producción hay trabajo. Gracias al trabajo la gente consume, tiene capacidad de compra, y eso va a la economía a crear otros negocios que invierten porque sabe que la gente tiene dinero. Eso por el lado de consumo. Gracias a la inversión, el Estado recibe sus impuestos, y gracias a los impuestos el Estado cumple su rol social de seguridad, salud, vivienda, educación fundamentalmente, ¿no? Entonces noten ustedes cómo la inversión bien conducida, la inversión bien encaminada, es la que mueve a toda la economía. Por lo tanto, las empresas no pueden descuidarse. El país no puede dejar de pasar, dejarse llevar por una situación de conflicto o de divergencia, ¿no? Entre diferentes poderes, ¿no? Y tenemos que salir adelante, ¿no? Naturalmente tenemos algunas limitaciones, eh, algunos, algunas dificultades que ya tienen muchos años, ¿no? Pero creo que ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, comprenderán que si cada uno de nosotros no cambiamos, si cada uno de nosotros no tomamos conciencia que lo importante que es contribuir a que la inversión se haga bien, de manera oportuna, y siempre pensando en la sociedad, que es el fin supremo de toda actividad económica, simplemente el futuro va a ser incierto, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra jóvenes, niños incluso en edad escolar o los niños, preocupándose por la naturaleza, respetando a lo ajeno, ya uno tiene la esperanza de que si trabajamos poco a poco, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, el tema conceptual y estructural, que necesito flujo de caja, necesito una tasa mínima de rendimiento, es la parte instrumental, pero hay un tema un poco más profundo, ¿no? Hay que reflexionar
mucho al respecto, ¿no? Retomando el tema de inversión, inversión no solo es comprar máquina, sino también es tener dinero para que esa máquina funcione. Recuerden el ejemplo del taxi, ¿no? No basta tener mi taxi, un carro, sino necesito pagar al chofer, necesito llenar de combustible, pagar el peaje si hay traslado de un lugar a otro. Entonces, sin ese dinero, definitivamente no hay servicio. Entonces, si uno quiere dar servicio, tiene que invertir en el equipo adecuado y tener el dinero que pueda soportar esa actividad. Cuando hablamos de activo, estamos hablando del activo fijo, que es infraestructura, que es maquinaria, inmuebles, equipos, muebles de enseres, ¿no? todo lo que es permanente, y capital de trabajo es el dinero para poder comprar, producir y vender, para que esto funcione. Entonces, la inversión total, el capital para que el negocio pueda moverse, es máquinas y dinero en efectivo, ¿no? Eso es importante. No solamente inversión es comprar activos fijos, sino hay que tener dinero en efectivo, capital de trabajo, que nos permita tener recursos para comprar, producir y vender. Entonces, este es el esquema que comentábamos de antes, ¿no? Se invierte hoy, el modelo así empieza, invertimos hoy, momento cero, año cero. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando la inversión dura 2 años, 3 años, pero aquí el modelo se invierte hoy, en el presente, momento cero, año cero, mes cero, se invierte hoy, y los resultados se obtienen durante N periodos. ¿Cuánto? 3, 4, 5 años. Ese es el futuro. Y pasado ese periodo, inmediatamente liquidamos. Es el valor residual. Esos son los 3 componentes que les comentaba, ¿no? Inversión, operación y retiro. Inversión hoy, operación durante un número de años y al final hay que liquidar, hay que retirar. En algunos negocios, por ejemplo en la minería, cuando uno quiere retirarse, realmente la maquinaria, todo lo que uno tiene, no alcanza para dejar la zona del yacimiento minero en condiciones que no afecten la zona. Por eso que el Estado, cuando da en concesión un yacimiento minero, le exige al inversionista ir guardando plata en el banco, de modo que cuando liquide el negocio, tiene que dejar la zona con posible de ser habitada en el futuro, porque si no, el efecto en la naturaleza puede ser perjudicial, ¿no? En una situación empresarial no tan extrema como la extractiva, hay que pensar siempre en estas 3 etapas. Invierto, cosecho y me retiro. Y al retirarse generamos el valor residual. Bien, tenemos otro ejercicio. Esta es una empresa que tiene una inversión en activo fijo de 240.000. Están las ventas, ¿no? Ahora entra depreciación, porque hay impuesto a la renta, ¿no? El margen de ganancia, un porcentaje de las ventas, el impuesto a las ganancias, de acuerdo al régimen general de impuesto a la renta, es una información que hay que investigar. El costo de oportunidad, pues la tasa mínima es 15%, de antes era 10, acá es poco más, significa que el dueño es poco más exigente, y nos piden proyectar por un horizonte de 5 años. A ver, por favor, analícenlo. La solución está en el Excel que está en la página, en el campus, perdón. La novedad con el caso anterior es que acá sí tenemos impuesto a la renta. Entonces, y cuando hay impuesto a la renta, es importante conocer información acerca de la depreciación. Aquí no perdamos de vista que la depreciación es un costo no desembolsable. Al ser costo, afecta al estado de resultados y no afecta directamente al flujo de caja. O sea, la depreciación tiene esa característica. Nunca la vamos a ver en el flujo de caja. O sea, en el flujo de caja va a aparecer pago
pago de planillas, ¿no? Pago de proveedores, pago de luz, pero nunca va a aparecer pago de depreciación o simplemente depreciación. La depreciación es un costo que aparece en el estado de resultados. Se utiliza para hallar el impuesto a las ganancias y no afecta el flujo de caja directamente, pero sí de una manera indirecta. Acá tenemos los ingresos, que son la ganancia, es lo que llamamos el margen operativo, el impuesto a las ganancias, 29,50. Este es lo que se denomina el régimen general del impuesto a la renta o a las ganancias, que es el término último con el cual se le conoce. Para la pequeña y microempresa hay otras tasas que lo podemos investigar, y este es el rendimiento mínimo. Desde antes era 10, ahora es 15, como decíamos. Entonces, cuando la empresa paga impuesto a la renta, lo primero que hacemos es determinar el estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa con el estado de resultados? Aparecen los ingresos por ventas, aparecen los costos desembolsables y aparece la depreciación. Ahí está la depreciación. Y vía depreciación aparece el impuesto a las ganancias. Notemos este rubro, lo importante que es la depreciación. Imaginemos por un momento que esta depreciación, vamos a partir la pantalla, imaginemos que esta depreciación, vamos a mirar este impuesto. Este impuesto es por esta depreciación. Imaginemos que la depreciación, en lugar de ser 20%, hubiera sido el doble. Perdón, hubiera sido la mitad, 10%, notemos. El impuesto a la ganancia hubiera sido 24.000. Cuando es 20, es 17. Cuando es 10%, entonces, ¿qué ventaja tiene depreciar más rápidamente? Digo más rápidamente porque 20% es 5 años, 10% es 10 años. Hay un ahorro, hay menor pago de impuesto a la renta. Vamos a ver cómo eso afecta la rentabilidad. Luego recién viene el flujo de caja, llamado también flujo de efectivo. Aquí están los tres: momento de la inversión, la operación y liquidación, los ingresos, el valor residual. Como esto se deprecia en 5 años, pero si se depreciara en 10 años, hay un valor residual. ¿Qué es valor residual? El valor residual viene a ser la parte de inversión pendiente de depreciarse. Entonces, si la depreciación es 20%, estamos hablando de 5 años, ya no hay valor residual. Pero si la depreciación es 10%, estamos hablando de 10 años, solamente se ha depreciado 5 años, o sea, la mitad, y eso se refleja en el flujo de caja. Noten ustedes que el valor residual no aparece en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque estoy retirándome con el mismo valor que tiene digamos lo que vale en libros. Si es 5 años, está totalmente depreciado, no hay nada. Si lo deprecio a la mitad, yo me estoy retirando a la mitad, que es 120.000. Los costos, aquí está el impuesto a las ganancias, notemos. Si esto es más, ¿qué pasa con el egreso? Este es el flujo. Este flujo, ¿qué nos dice? Que vamos a invertir 240.000 para ganar 90.000, 98.000, 119.000, 119.000, 119.000. Son valores futuros. Entonces, ¿y eso cuánto me representa? Ahí el valor presente neto, la ganancia, la tasa interna de retorno. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que quiero ganar? Me parece que era 15, acá está, ¿no? Ahí está, 15. Es lo mínimo que quería ganar. Entonces, este negocio me está dando más del doble, es negocio rentable. Y me da una ganancia neta de 120.000. ¿Qué significa neto? Que todo esto tiene un valor. No sé cuánto vale esto. Vamos a hallar un valor. Más PNA, la tasa del 15%. Esta serie me sale 360.000. Entonces, ¿qué pasó aquí? El negocio me genera, resaltarlo, esto es lo que el negocio me genera. El negocio me da a su equivalente de ahora, 360.000. Yo invertí 240.000, por lo tanto, neto me está dando 120.000. Es importante esta concepción. No significa que yo gano 120.000 así a frías. No. Lo que me dice este 120.000, el valor presente neto, lo que me dice es que este negocio que tiene el flujo, me permite recuperar mi plata, 240.000, y adicionalmente me da una ganancia de 120.000 a valor de ahora. ¿Y eso por qué? Porque lo que el negocio produce es esto. ¿Y eso a cuánto equivale hoy? A 260.000. Ah, qué interesante. Entonces, los 260.000 están acá, resto los 240.000 y neto me da mi ganancia correspondiente. Okay. Entonces, es importante tener esa concepción y hay algunos temas más que vamos a ir revisando y como un complemento. Es fundamental ver cuáles son las premisas que vamos a utilizar para proyectar, porque son dos elementos claves. La inversión que es hoy y las ganancias futuras. Dependen de cuánto vamos a vender, cuánto vamos a producir, cuánto vamos a comprar y todos los recursos
requerimientos necesarios para producir y vender. Y se trabajan con premisas. O sea, el secreto de la evaluación no está en hallar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, es el resultado. Y para hallar valor presente neto y tasa interna de retorno necesitamos flujo de caja y tasa mínimo. Eso es, digamos, esa es la parte final. Nosotros necesitamos conocer el negocio. El secreto de una buena inversión es conocer el negocio. Y conociendo el negocio, vamos a fijar las premisas que sean representativas. Y con esas premisas que son representativas, vamos a tener la tranquilidad que estamos haciendo el negocio correcto. Entonces, estas premisas van a ser el soporte para hacer toda una serie de proyecciones operativas, vale decir, compras, producción y ventas, proyecciones económicas, el estado de resultados, proyecciones financieras, lo que tiene que ver con cobranzas y pagos, societarias con el tema de dividendos, y al final con el flujo de caja es la que vamos a determinar la rentabilidad. Esta rentabilidad va a respondernos por el momento dos preguntas. ¿Cuánto gano monetariamente? Ya hemos visto cómo se calcula el BP. ¿Cuánto rinde la inversión? La TIR. Estos dos es la que hemos repasado, y estos dos hemos visto en el tema de financiamiento. Ahora en inversión aparecen dos nuevos indicadores. Uno es la que llamado beneficio-costo. El beneficio-costo lo que me dice es si lo que estoy invirtiendo realmente es productivo. Vale decir, con 100.000 soles de inversión, ¿cuánto dinero equivalente ahora me está dando el negocio? Es muy parecido al BPN, sino que el BPN es soles y el beneficio-costo es un número adicional que vamos a revisar. Y lo otro que le preocupa a los inversionistas es, ok, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuál es mi riesgo? Pero, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Recuerden que el BPN, valor presente neto, igual a cero, significa que lo que he invertido lo estoy recuperando a un costo de oportunidad. Pero ¿eso en cuánto tiempo? ¿3 años? ¿5 años? Un cuarto criterio financiero es el periodo de recupero del capital. Desde que invierto en una empresa, ¿cuánto tiempo debe pasar para que yo logre recuperar lo que totalmente he invertido? ¿Okay? Entonces mañana vamos a ahondar en esto, a ver, ya dominamos estos dos, pero vamos a irlo reforzando. Vamos a entrar a calcular la relación beneficio-costo y el periodo de recupero del capital, llamado también periodo de recupero de la inversión. Okay.